Que el Señor les bendiga abundantemente, que el Espíritu Santo nos ilumine para penetrar en la palabra de Dios y oír lo que el Señor nos quiere decir. En nuestra lectura y comentario de la Biblia, del Evangelio de San Mateo en este caso, hemos llegado al capítulo 13. El capítulo 13 es una colección de parábolas por medio de las cuales el Señor explica su mensaje. Una parábola es como un cuentecito que el Señor se inventa, pero en ese cuentecito hay una enseñanza que el que escucha debe captar. Al principio los apóstoles no captaron. La primera vez que les enseñó la parábola que se llama del sembrador, que siembra y cae en varias clases de terreno, se quedaron en la luna. Señor, ¿qué quiere decir esto? Entonces Él les dio la explicación y aprendieron cómo interpretar las parábolas. Jesús tiene muchas parábolas. En este capítulo 13 de San Mateo hay varias. Una de ellas es la del sembrador. Jesús les dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino. Llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio mucha cosecha. Aquellos se quedaron en la luna la primera vez. Entonces piden una explicación y el Señor les va a dar la explicación. Miren, les dice, la que cayó a la vera del camino, es decir, cuando la palabra de Dios dice, es la semilla. La palabra de Dios es la semilla que puede caer en varias partes. La que cae fuera del surco, a la vera del camino, pues un sembrador nunca va a sembrar en el camino. Pasan los viandantes, la pisotean y muere la semilla. Entonces nada. Y además llegaron las aves. En otra interpretación que hace el Señor dice, mire, esas aves son el espíritu del mal que está atento para arrancarla, porque a través de la palabra nos llega la fe, y con la fe llega la salvación. Entonces, el espíritu del mal revolotea para arrancar esa semilla y que no produzca fruto. Otra dice, cayó entre la piedra. Ningún campesino va a sembrar en una piedra, no logra entrar. O entra un poquito, pero no logra profundidad. Cuando la palabra entra en un corazón de piedra, el corazón en pecado es un corazón de piedra. No quiere abrirse, la semilla no logra entrar. Para que entre la semilla, el corazón tiene que abrirse. La palabra muchas veces es espada doble filo que logra penetrar hasta lo profundo, pero porque ya se ha abierto campo. La otra dice, entre espinos, caen entre espinos y parece que muy bien. Cayó allá, los campesinos dice, pegó, pero crecen las espinas y la ahogan. Y dice Jesús, estos son las preocupaciones materiales. Nos llenamos de espiritualidad en la iglesia, vienen los afanes materiales y ahogan la palabra. Muy bonita explicación y es muy práctico para todos nosotros. Debemos estar atentos. Qué parábola tan bella para darnos a entender cómo la palabra de Dios es como una espiga que puede caer en varias clases de terreno. Aquí en el versículo 24, siempre del capítulo 13, dice así. Jesús les contó esta otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció, se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces llegan los trabajadores y le dicen, Señor, aquí venimos con machete en mano, vamos a cortar de una vez la mala semilla.
No, les dice. Al principio la mala semilla y la buena se parecen. Por cortar la mala semilla pueden pasar llevándose la buena. No, esperen. Ya cuando estén definidas, entonces sí, van a cortar lo que es buena semilla y lo que es mala semilla. Y en nuestra vida también. ¿Cómo es de fácil equivocarse? Creer que aquel es cizaña y la cizaña soy yo. Hay que dejar que crezca, por sus frutos los van a conocer. De una semilla mala no va a nacer buen fruto. Si es semilla mala, no, de ahí no va a nacer buen fruto. Entonces, déjenla crecer, no sean precipitados. Nosotros somos muy precipitados para juzgar a la gente. Hay que esperar ver los frutos. No era como pensaba. Este fruto que da es bueno, entonces no era como yo pensaba. También dice aquí en el versículo 31, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y hacen nido en sus ramas. La comparación, el reino de Dios. Acuérdense que el tema principal de San Mateo es el reino de Dios. El reino de Dios es decir, cuando Dios reina ya en nosotros. El reinado de Dios en nosotros. Y aquí, la semilla de mostaza en tiempo de Jesús se consideraba la semilla más pequeñita. Y dice Jesús, miren, esta semilla de mostaza tan chiquita, pero produce un árbol grande. Hasta las aves del cielo van a hacer sus nidos ahí. Y dice, así es el reino de Dios. El reino de los cielos comienza con algo muy chiquito, pero si se introduce en nosotros, va produciendo la plantita crece, vienen los frutos. El reino de Dios no entra de romplón. Necesita un crecimiento, una conversión, hasta llegar a un encuentro personal con Jesús. Ese es el reinado de Dios. También esta otra parábola nos dice mucho. El versículo 44 del capítulo 13, que está lleno de parábolas. A través de las parábolas del Señor nos da enseñanzas maravillosas. Dice así: el reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder ahí mismo, lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra el terreno. Y esto se complementa con otra parábola. Dice Jesús, el reino de Dios es también como un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una de mucho valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. O sea, el reino de Dios, el encontrarnos personalmente con Jesús, es como una perla. Para conseguir esa perla fina hay que vender todo, porque eso vale más que todo lo demás. O sea, el cristiano, para conseguir el encuentro personal con Jesús, debe estar dispuesto a vender cualquier cosa, porque eso es lo máximo. Parece pequeñito, pero el valor que tiene. La perla pequeñita, pero un valor inmenso que tiene. Así es que habría que preguntarse si en nuestra vida ya el tesoro fue encontrado. Es muy posible que muchos tengan muchos años de venir a la iglesia y el tesoro todavía está escondido. Se encontraron con un Jesús, pero intelectual. Saben cosas acerca de Jesús, pero no han tenido el encuentro personal con Jesús. Entonces hay que buscar ese tesoro escondido, porque ahí está el encuentro personal con Jesús. Ahora, en el versículo 53 dice, Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admiraba y decía, ¿dónde aprendió usted todo lo que sabe?
¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre es María? ¿No es hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Por eso no quisieron hacerle caso, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y su propia casa. Y no hizo ahí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Entonces, Jesús viene de hacer un montón de milagros, nadie se los pidió. Hizo un montón de milagros de toda clase. Ahora, termina de contar la parábola. Todos dicen: ¿de dónde le sale esa sabiduría a este hombre? ¿Cómo habla de bonito? Pero de pronto comienza racionalmente: pero si ese es el hijo del carpintero. A su papá José, a la María la conocemos, es la que va a sacar agua al pozo. ¿Cómo es eso? Y perdieron la fe en Jesús. Se quedaron con su análisis lógico, pero perdieron su análisis espiritual. Y entonces Jesús dice: estos no tienen fe, aquí no voy a hacer ningún milagro. En otros lugares hacía milagros, ni se los pedían. Él se adelantaba para curar a los enfermos, para expulsar espíritus malos. Ahora estos están ansiosos de saber qué va a hacer, no hizo nada, porque no tienen fe. Estos no tienen fe. Están viendo las cosas grandes que hace y dicen: este es el hijo del carpintero, es el hijo de la María. Y no hizo ahí ningún milagro. Y eso es para todos. El Señor siempre sigue haciendo milagros, pero para los que crean. Al final del Evangelio de San Marcos dice estas señales. El evangelista llama señales a los milagros del Señor. Estas señales van a acompañar a los que crean. En mi nombre van a expulsar espíritus malos. En mi nombre van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar curados. Así es que fe indispensable. Pasamos al capítulo 14 de San Mateo. Nos vamos a encontrar aquí un caso tremendo. El gran santo de ese tiempo era Juan Bautista. Su predicación tocaba los corazones, venían conversiones. Y aquí dice algo raro: el rey Herodes pagano le gustaba oír a Juan Bautista. Y dice que quedaba inquieto, descontrolado, pero no se convertía, pero le gustaba. Ahora, un día, en el cumpleaños de Herodes, bailó la fiesta de la mujer con la que vivía Herodes, que era la esposa de su hermano. Y bailó tan bonito aquella mujer que el rey, con copas adentro, le dijo: mira, pídame lo que quieres, si quieres la mitad de mi reino te lo doy. Y la muchacha le consultó a la mamá. Y la mamá le dijo: pídele en un azafate la cabeza de Juan Bautista. ¿Y por qué? Juan Bautista era un profeta maravilloso, y el profeta tiene que anunciar y denunciar. Y él veía que ahí estaba el rey Herodes, muy atento. Y como profeta él dijo: yo tengo que decir, majestad, le dijo, no es lícito que usted viva con la mujer de su hermano. Todos lo sabían, pero todos calladitos, porque era el rey. Y Juan Bautista se lo dijo. Esta mujer dijo: me las va a pagar. Y no descansó hasta eso, vio esta oportunidad, entonces le pidió la cabeza de Juan Bautista. Y el rey, como había jurado y todos sus amigos habían oído su juramento, mandó a matar a Juan Bautista y en una bandeja le entregó la cabeza de Juan Bautista. Y lo impresionante aquí es que Juan Bautista fue el gran predicador. En su predicación muchísimos se convirtieron. Él le preparó el camino a Jesús y, como quien dice, su premio le cortan la cabeza. Y es que este es el martirio. Es el martirio. Un momento que, según los comentaristas, Juan Bautista estaba pasando por
una noche oscura. Y oye que Jesús anda predicando y hace muchos milagros y rompe cadenas y todo lo demás. Y entonces Juan Bautista, seguramente muy deprimido, le manda a 2 discípulos suyos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o vamos a esperar a otro? Porque Jesús hablaba, vengo para liberar, para soltar, y él estaba en la cárcel y no lo sacaba. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo varios milagros para que vieran aquellos hombres, milagros de los que hablaba la Escritura que iba a ser el futuro Mesías. Y después les dijo, vayan a contarle eso a su maestro Juan Bautista y dígale, bienaventurado el que no se escandalice de mí. Es decir, Juan Bautista, no te escandalices de mí. Te toca pasar por eso, no te escandalices. Escandalizar es desconfiar de mí. Y eso le sirvió a Juan Bautista y murió mártir, le cortaron la cabeza, debido pues al pedido de esta mujer. Y ahora viene otro milagro muy grande. En el capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Dice así. Jesús está platicando con sus apóstoles y acaba de hacer un milagro, multiplicación de panes, y les dice, adelántense, ya los voy a alcanzar yo. Entonces toman su barca, su lanchita y van. Y Jesús se va a un monte y está rezando. Y se viene una tormenta tremenda, la barquita se está bamboleando, los apóstoles están alarmados y de pronto Jesús, caminando sobre las olas del mar, se va acercando para ayudarlos. ¿Y qué pasa? Aquí en el versículo 26 dice que ellos al ver aquello gritaron ¡fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Esto de esta tormenta es interesante. El Señor los manda adelante y viene la tormenta y aquellos como pescadores experimentaron todo lo que sabían hacer y de pronto viene alguien que viene caminando sobre las olas y fue mayor su susto. Fantasma. No solo tormenta, sino con fantasmas, más asustados. Y de pronto Jesús, que era el que venía caminando sobre las olas del mar, les dice, ¿por qué tienen miedo? Soy yo. Y Pedro, agresivo por todo el susto que había pasado, como que reta a Jesús, si eres tú, mándame ir a mí caminando sobre las olas. Pedro, ven. Y Pedro, como no pensaba 2 veces las cosas, comenzó y caminaba. Pero después comienza a reflexionar, yo no puedo caminar. Y entonces mira las olas, oye su rugido y se comienza a hundir y grita, Señor, sálvame. El Señor lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué iba caminando sobre las olas? Porque tenía su mirada fija en Jesús, de ahí le venía todo el poder. Ven, Pedro, Él le dio el poder de caminar sobre las olas del mar. Ven, Pedro, y Pedro iba caminando, pero de pronto ya no está viendo a Jesús, sino a las olas, y escucha el rugido de las olas, y entonces se hunde. O sea, ya no le venía la fe de Jesús, sino él, con su inteligencia, quería dar una explicación, se hundió. Nuestra fe consiste en ver a Jesús. No podemos caminar con nuestra fuerza sobre las olas del mar, pero con el poder de Jesús sí. La fe consiste en eso. Muchas cosas no las podemos hacer ni las podemos explicar, pero con la fe podemos caminar, si es preciso, sobre las olas del mar.
Esto es muy importante. Y el regaño, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dejar de ver a Jesús quiere decir confiar en las otras cosas. En cambio, hay que ver fijamente a Jesús, de ahí nos viene su poder. Y la tentación es ver para otros lados. Este pasaje es muy interesante y muy útil, porque si queremos caminar sobre las olas de problemas que tenemos, solo lo podemos hacer con la mirada fija en Jesús. Esto es muy importante. Pasemos ahora al capítulo 15. Los fariseos le dicen a Jesús en un almuerzo: ¿por qué tus discípulos no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Piensen ustedes, los judíos eran muy delicados en esto, ¿verdad? Sobre todo los de clase más alta, fariseos, los más religiosos de ese tiempo. Se lavaban ellos no solo la mano, sino el codo hasta el codo. Todo eso, para decir que estaban limpios y todo lo demás. Lavaban vasos y platos. Era una ceremonia larga. Llegan aquellos rudos pescadores con Jesús. Iban porque iba Jesús. Y de pronto ven que aquellos no... Y lo tomaron como algo malo, un pecado. ¿Por qué no se lavan las manos? Y Jesús les va a contestar: ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre corbán, quiere decir no puedo ayudarte porque todo lo tengo ofrecido a Dios. O sea, una costumbre que tenían ellos cuando eran ya mayores de edad. Tenían que ayudar a sus papás, no los ayudaban. Porque el que decía corbán, entrego mis cosas para Dios. Entonces yo ya no te voy a entregar nada porque lo entrego para Dios. Y ellos, para justificarse, decían corbán, nosotros entregamos esto a Dios, entonces ya no tenemos obligación de ayudar a nuestros padres. Y Jesús los critica: no sean hipócritas, eso no se hace. Así es que el Señor se aprovecha de eso para decirles: eso no se hace. Este pueblo dice: me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor tomó una frase del profeta Isaías. Esta frase es del profeta Isaías. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Así es que quedaron apachados estos señores que estaban molestando ahí, valiéndose de lo que estaba sucediendo. Y aquí, en el capítulo 15, del versículo 21 en adelante, nos encontramos con un caso de fe muy grande. Una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero ella dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese momento su hija quedó sana. Es muy interesante esto, hablar de que era una mujer cananea, es decir, no era judía. Es decir, no creía en Jesús.
Tal vez alguno le habló, mire, él está haciendo milagros, ha curado a fulano y sutano, ¿por qué no le pides? Entonces esta cananea es muy interesante. Va y comienza a gritar, Señor, mi hija tiene un mal espíritu, sánala. Y Jesús ni la voltea a ver. Jesús, mi hija está mala, y va de gritar. Los apóstoles llegan y le dicen, Señor, atiende a esa mujer, nos está causando muchos problemas aquí. Ellos no tienen dolor por aquella mujer, sino ellos lo que les importa es la disciplina. Las demás personas también le dirían, Señor, malcriada, cállese, déjenos oír a Jesús. Ahora Jesús estaba oyendo muy bien. ¿Y por qué no la atendía? Les vuelvo a decir, esta mujer era pagana. Y dice la carta a los romanos, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. El Señor quería que ella siguiera escuchando la predicación que Él estaba haciendo, que subiera el nivel de su fe, que no fuera solo por un milagro interesadamente, que aprovechara eso para que subiera su fe. Como pagana, pues ella solo creía lo que le dijeron, mire, anda haciendo milagros, pero no en Jesús. Entonces, al fin hasta le puso una prueba muy grande. Le dijo, mire, no hay que dar el pan de los hijos. Una traducción dice a los perritos, porque suavizaron esto, porque los judíos, a los que no eran judíos, sino paganos, los llamaban los perros. Entonces Jesús dice, he venido para el pueblo de Israel. Y no está bien dar el alimento de los hijos a los perritos. Y la mujer, en lugar de decir, era un hombre pretencioso, ya sabía que era malo. No, dijo, Señor, pero los perritos recogen las migajas que caen de la mesa del Señor. El Señor le dice, mujer, qué grande es tu fe. Tu hija ya está sanada. Sanó a la hija que tenía un mal espíritu a distancia. Un exorcismo de Jesús a distancia. Y entonces esto nos sirve a nosotros también, muy interesante. Aquella mujer cananea no se quedó calladita, sino grito y grito. Tenía en su contra todos los buenos, entre comillas, que iban cerca de Jesús, no tenían corazón para ella. Su hija tenía un mal espíritu, con razón iba, Señor, por favor. Y gritando. Y en primera instancia, pues a nosotros, ¿y por qué el Señor no ayuda a esta pobre? Hasta los apóstoles, Señor, mira a ella. Pero el Señor tenía otra manera de pensar. Seguía predicando. La fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo, dice la carta a los romanos. Entonces, quería que subiera el nivel de su fe. Y subió tanto el nivel que después le dijo, mujer, qué fe tan grande. Tu hija ya está sanada. Y a nosotros el Señor nos dice lo mismo. Quieren algo que aumente el nivel de su fe. ¿Y cómo va a aumentar? Oyendo la palabra de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.